Hay un tipo particular de silencio que se asienta sobre un edificio cuando cambia el liderazgo. No es ruidoso, es cauteloso, como si las paredes estuvieran esperando a ver qué pasa después. Esa mañana de viernes, los pasillos de Elrich y compañía estaban inusualmente silenciosos. No de manera reconfortante. No, este era el tipo de silencio que hacía que la gente caminara más rápido, hablara más bajo y mirara 2 veces por encima del hombro. Había trabajado allí durante 9 años, lo suficiente para entender lo que un silencio así generalmente significaba. El CEO, Richard Elrich, estaba tomando una licencia médica después de una cirugía inesperada. Temporal, eso decía el memorándum. Una breve pausa para la recuperación. Sonaba tranquilizador, pero cualquiera que hubiera trabajado en el ámbito corporativo el tiempo suficiente sabía que lo temporal podría volverse permanente en el momento en que la junta directiva oliera una nueva dirección, y la nueva dirección tenía un nombre: Chase Elrich, el hijo de Richard. Tenía 31 años, alto, bronceado y siempre vestido como si estuviera asistiendo a un evento de presentación de startup. Sin corbata, trajes de corte slim, cabello perfecto. Había hecho prácticas en la empresa durante un verano hace 6 años y aparentemente creía que eso era suficiente para dirigirla. La junta estaba de acuerdo, o al menos fingía estarlo. El nepotismo tenía su propia clase de gravedad. Chase fue anunciado como director interino, pero la palabra interino se desvaneció rápidamente del vocabulario de todos. Entró como si ya hubiera ganado. Y técnicamente lo había hecho, observé desde mi pequeña oficina, con paredes de cristal, cerca del Departamento de Traducción y Relaciones Internacionales. No era un espacio llamativo, pero sí silencioso, privado y con la vista suficiente del vestíbulo principal para observar todo sin ser vista. Eso me convenía. Mi trabajo estaba construido sobre la observación silenciosa. Escuchar, absorber, decodificar no solo palabras, sino intención. Hablo 7 idiomas. No solo frases conversacionales, sino fluidez, comprensión a nivel empresarial, matices culturales, etiqueta y gen. Había trabajado con clientes desde Tokio hasta Sao Paulo. Mediado disputas contractuales frágiles en mandarín. Negociado retrasos logísticos en ruso y, incluso, una vez manejé un malentendido de protocolo de emergencia con un oficial de aduanas francés que podría haber costado un envío de 12 millones. Pero Chase no sabía eso. No preguntó. Ni siquiera me miró la primera vez que nos cruzamos en el pasillo. Miró a través de mí, más allá de mí, como si fuera un elemento decorativo en su tablero de visión, perfectamente curado de transformación empresarial. Saludó por nombre a los vendedores ruidosos, asintió a los líderes de marketing. Pero cuando pasaba por los departamentos silenciosos, los que hacían el trabajo pesado real, apenas parpadeaba. No me ofendí, me divirtió. Esa tarde, un pequeño grupo de nosotros se reunió en el salón del personal para tomar café. El tipo de personas que habían estado allí antes de que la transformación corporativa fuera tendencia. Veteranos, sobrevivientes. Uno de los analistas senior, Mark, se inclinó y susurró: ya está programando revisiones departamentales rápidas. Escuché que quiere recortar los gastos generales de consultoría internacional. Revolví mi café lentamente. Déjame adivinar. ¿Cree que Google Translate puede manejar nuestras sesiones informativas con clientes? Mark se rió, pero no fue un sonido cálido. Probablemente. No, dije más. No tenía sentido discutir con decisiones aún no tomadas. Había visto ejecutivos jóvenes ir y venir, todos convencidos de que eran los primeros en descubrir la eficiencia. Pero esta vez algo se sentía diferente. No porque Chase fuera más agudo, no lo era, sino porque era confiado de maneras que solo los profundamente inconscientes podían ser. Más tarde ese día, mientras finalizaba un paquete informativo en mandarín y portugués para una presentación de cliente del lunes, mi bandeja de entrada sonó. Línea de asunto: reunión de revisión de realineación departamental. Del asistente de Chase. Hora, las 4:30 de la tarde. Hora extraña, sin leyende. Llegué 10 minutos temprano, por si acaso. Chase ya estaba sentado en la mesa larga, hojeando un archivo que reconocí como las revisiones de rendimiento trimestrales. Mi revisión estaba en la parte superior, impresa en blanco y negro en Netley, ¿verdad? Logró sin levantar la vista. Sí, aprecio que hayas venido. Estamos simplificando las cosas por aquí. Racionalizando. Dijo racionalizando como si fuera un hechizo mágico.
como si hiciera que la ineficiencia se evaporara por comando. Tu departamento es un poco especializado, continuó, y caro. Hemos decidido subcontratar las necesidades de idiomas a una empresa internacional en Singapur. Reducirá costos y consolidará operaciones. Lo miré por un momento, estudiando la manera descuidada en que lo dijo. Sin malicia, solo su posición como si fuera una herramienta obsoleta. ¿Con efecto inmediato? Pregunté con calma, asintió. Estarás fuera de nómina el domingo. Recursos Humanos te enviará los detalles de tu indemnización. Por supuesto, apreciamos tu tiempo aquí. Sonreí, no con amargura, solo en silencio. Luego deslicé mi laptop a través de la mesa. Bueno, dije, poniéndome de pie. Buena suerte con tu reunión del lunes. Parpadeó, confundido. ¿Qué reunión? Ya te enterarás. Y con eso salí de la habitación. No azoté la puerta. No lloré. No dije otra palabra. Pero mientras caminaba por ese pasillo, sentí que el cambio comenzaba porque algunas tormentas no necesitan truenos para anunciarse, solo necesitan silencio. Para cuando llegué al estacionamiento, el sol había comenzado a hundirse detrás del horizonte, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Me quedé junto a mi auto por un momento, llaves en mano, y solo escuché. El mundo arriba zumbaba con la misma prisa del viernes, autos tocando bocinas, teléfonos sonando, gente apresurándose por estar en cualquier otro lugar. Pero aquí abajo estaba silencioso. El tipo de silencio que sigue después de que algo que has construido ha sido roto. No destruido, aún no, pero agrietado, justo por el centro. Me senté en el asiento del conductor y abrí mi laptop una vez final antes de entregarla al modo de suspensión. En la pantalla estaba el informe de reunión que había preparado durante las últimas 2 semanas, mandarín, portugués, árabe, puntos detallados de protocolo cultural, preferencias de viaje para delegados visitantes, una lista de honoríficos matizados para usar al dirigirse al CEO de Beijing. Todo ahora sin sentido a los ojos de un hombre que pensaba que la subcontratación era lo mismo que entender. Cerré la laptop y exhalé lentamente. Que caminara hacia esa reunión a ciegas. El fin de semana pasó en una extraña quietud suspendida. No le conté a mucha gente lo que había pasado. Unos pocos mensajes de texto llegaron de colegas, los que habían escuchado las noticias. Los demasiado cautelosos para decir algo. Entendí. Oficinas como la nuestra no eran lugares seguros para mostrar lealtad. Ya no. Fui a caminar largas distancias, limpié el apartamento. Reorganicé un cajón de la cocina que no había sido tocado en meses. Pero mi mente siempre vagaba de vuelta al mismo pensamiento. No tiene idea de lo que ha hecho. Chase no solo había despedido a una empleada. Había desmantelado un puente, uno cuidadosamente construido durante años de trabajo silencioso y paciente. Las relaciones no existen en hojas de cálculo. Viven en pausas entre traducciones, en contacto visual respetuoso, en rituales no hablados que solo importan si te has tomado el tiempo de aprender por qué importan. Pero Chase no se ocupaba de profundidad, solo de óptica. El domingo por la noche preparé una pequeña carpeta. No un plan de represalia aún no, solo documentación, notas, capturas de pantalla, copias de correos electrónicos, un USB pequeño y cuidadosamente etiquetado metido en un sobre acolchado. No sabía exactamente qué haría con ello todavía, solo que era sabio estar preparada cuando las personas en el poder comenzaran a tropezar. Y Chase tropezaría, de eso estaba segura. La mañana del lunes llegó gris y húmeda, con el tipo de lluvia que hace que hasta la ciudad parezca insegura de sí misma. Me vestí sencillamente, pantalones, un suéter oscuro, sin maquillaje, sin necesidad de actuación. No iba a ninguna parte. A las 9:35 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. Número desconocido. Lo dejé sonar. Segunda llamada, las 9:42. Luego una tercera, esta vez desde la línea de la oficina. Contesté. No dije nada. ¿Netelidreña? Vino una voz. Una pausa, luego, más urgentemente, soy Carla, del equipo de Chase. Carla era una de las nuevas contrataciones. Joven, pulida, nerviosa. Ahora, buenos días, dije neutralmente, hay un pequeño problema con la reunión de esta mañana. El grupo Goldrich llegó hace media hora y preguntaron por ti por nombre. Mi silencio se extendió lo suficiente como para que ella lo llenara con disculpas. No sabíamos que esperaban tu presencia. El señor Elrich asumió que el nuevo proveedor de servicios de idiomas no quieren un proveedor, interrumpí con calma. Quieren a alguien que entienda la conversación que están tratando de tener.
Carla se quedó callada, luego, casi susurrando, ¿considerarías venir? Solo para suavizar las cosas. Dejé que la pregunta colgara en el aire durante 5 segundos completos. No, dije finalmente, ya no suavizo las cosas. Y colgué. Por lo que escuché después, la reunión fue un desastre antes de que siquiera comenzara. El vicepresidente de Goldrich se negó a proceder hasta que yo estuviera presente. Cuando le dijeron que me habían despedido, simplemente se levantó y se fue. Sin voz alzada, sin salida dramática, solo una reverencia silenciosa y una oración que Chase no entendió. Cuando quitas a la persona que lleva la relación, quitas la relación misma. Nadie en la sala pudo explicar lo que eso significaba. Pero en el momento en que la delegación salió, entendieron exactamente lo que habían perdido. Para la hora del almuerzo, la oficina zumbaba con susurros. Alguien había visto a Chase azotar una puerta. Alguien más dijo que el CFO parecía como si hubiera visto un fantasma. Carla envió un mensaje final a mi bandeja de entrada personal. Una línea, creo que deberías saber que el CEO está de vuelta de su licencia médica. Lo leí 2 veces. Luego sonreí, porque si había una persona que entendía exactamente lo que hacía en el Rich y compañía, era Richard del Rich. Y algo me decía que esa tarde del lunes iba a ser muy larga para su hijo. Para cuando Chase se dio cuenta de la magnitud total de las consecuencias, ya era demasiado tarde. Escuché de un ex colega, Markel, que siempre sabía más de lo que decía. Llamó esa noche. Su voz, susurrada y urgente, como si me estuviera contando secretos de estado. Están en pánico, dijo. Después de que Goldrich se fue, el CFO exigió un informe inmediato. Chase trató de pasar por la situación con fanfarronería. Dijo que fue un malentendido cultural, que eran demasiado rígidos. Me recosté en mi silla, observando el vapor curvarse desde mi té. Y Richard. Hubo una pausa en la línea. Luego Mark susurró, entró en medio de la reunión. Me lo imaginé claramente. Richard Delrich, encaneciendo en las sienes, rostro más delgado que antes, pero ojos agudos como siempre. No era ruidoso. Nunca necesitaba hacerlo. Su poder venía de la manera en que la gente se inclinaba cuando hablaba, porque no desperdiciaba palabras, solo se quedó ahí por un rato, continuó Mark. No dijo nada. Luego hizo una pregunta, ¿dónde está Natalie? No respondí. No necesitaba hacerlo, Mark continuó. Chase trató de explicar algo sobre modernización, reducción de costos, soluciones de terceros. Richard escuchó. Luego se dirigió al CFO y pidió el archivo de Goldrich. Después de eso, simplemente salió de la habitación. Su fue, sí. Sin explosión, sin gran discurso, pero su cara. Mark se desvaneció. Chase parecía como si hubiera sido golpeado en el estómago. Casi podía escuchar la sonrisa detrás de su voz. ¿Por qué me estás contando todo esto, Natalie? Pregunté. Porque deberías saberlo. El edificio se está moviendo, Natalie, y todos están comenzando a darse cuenta de quién lo mantenía unido. Después de la llamada, me quedé quieta por mucho tiempo, no por satisfacción, sino por reflexión. No había orquestado nada de esto. No había necesitado hacerlo. Chase había encendido la cerilla él mismo. Todo lo que había hecho era no detener que el fuego se extendiera. A la mañana siguiente, un auto negro elegante se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. Observé desde la ventana del segundo piso mientras un conductor salía. Revisaba su teléfono y miraba hacia mi unidad. No me moví. Ya sabía lo que diría el mensaje. Unos minutos después, mi teléfono vibró. De Richard Delrich. Asunto: solicitud de reunión privada. El correo electrónico era corto, solo 2 líneas. Natalie, lamento profundamente lo que ocurrió. Apreciaría la oportunidad de hablar contigo. Mi oficina, 10 de la mañana. Por favor, considéralo sin presión, sin demanda, solo respeto. Miré la pantalla, sopesando mis opciones. Parte de mí quería borrar el mensaje y seguir adelante. Pero otra parte, la parte que aún llevaba 9 años de lealtad, sabía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. A las 9:55. Entré al vestíbulo de Rich y compañía una última vez. Se veía igual, pisos de mármol, paneles altos de vidrio, el ligero aroma de café y tóner de impresora. Pero algo estaba mal. La gente no sonreía, las conversaciones eran cortantes. Una recepcionista, que una vez me saludaba por nombre, ahora levantó la vista con ojos amplios, insegura de si era amiga o fantasma. El viaje en ascensor fue silencioso. Cuando entré a la oficina de Richard, ya estaba de pie. Se veía cansado, pero no débil.
Un hombre que había mirado el desenredo de su empresa y regresado antes de que colapsara. Natalie dijo silenciosamente. Gracias por venir, asentí. Lo pediste. Gesticuló hacia una silla y se sentó frente a mí, sin escritorio entre nosotros, sin títulos. He cometido un error terrible, dijo sin dudarlo. O, más bien, permití que se cometiera uno en mi ausencia. Y nos costó una asociación que pasé 12 años cultivando. Te costó más que eso, respondí, pero imagino que ya lo sabes. Asintió una vez, solemne. Chase no entendió lo que hacías por nosotros. Todavía no lo entiende, pero yo sí. Y lo siento. El silencio se asentó entre nosotros. Por una vez no era incómodo, era clarificador. No te estoy pidiendo que regreses, dijo Richard. Sospecho que ya estás considerando mejores oportunidades y las mereces. Pero si estuvieras dispuesta, me gustaría contratarte como consultora independiente. No bajo Chase, no bajo nadie. Alcanzó una carpeta y deslizó un documento a través de la mesa. Estaba limpio. Directora, 6 meses. Acceso de nivel ejecutivo, autonomía completa, triple de tu salario anterior, sin condiciones. Solo una oración en negrita en la parte inferior. Este acuerdo no puede ser enmendado o revocado por ningún miembro actual o futuro de la familia Elrich. Casi sonreí. Pero en cambio miré a Richard a los ojos y dije, lo pensaré. No presionó, solo asintió una vez. Con el tipo de dignidad que la mayoría de los ejecutivos olvidan en el momento en que el poder se les escapa de las manos. Mientras me levantaba para irme, dijo una última cosa. Salvaste esta empresa más veces de las que Chase jamás sabrá. Si eliges no ayudarnos de nuevo, lo entenderé. Pero, de cualquier manera, quiero que sepas que él no estará a cargo por mucho más tiempo. Salí con la oferta en mi mano y algo más en mi pecho. No triunfo, no venganza. Algo más silencioso, más agudo, control. Y sabía exactamente qué iba a hacer con ello. No me apuré a responder la oferta de Richard. Sabía mejor que saltar ante una disculpa envuelta en un contrato, especialmente un escrito en tinta, pero motivado por desesperación. El poder, cuando se usa mal, siempre trata de regresar vestido de humildad, pero la verdadera humildad no pide un favor. Toma responsabilidad, y Chase había tomado nada más que atajos. Pasaron 3 días, lo suficiente para que el piso ejecutivo se volviera cada vez más ansioso. Podía sentir la tensión sin siquiera estar allí. Los mensajes gotearon en mi bandeja de entrada, primero de recursos humanos, luego del CFL, finalmente de un nombre que no había visto en años, Marcia Lurin, jefa de asociaciones globales. Su correo electrónico fue cuidadoso, lleno de frases corporativas suaves como soluciones colaborativas, construcción de puentes estratégicos y el siempre confiable avanzar. Pero bajo el tono, podía escuchar lo que no estaba diciendo, las grietas se estaban extendiendo y me necesitaban para evitar que las paredes colapsaran. Respondí con una sola oración. Que Chase me llame directamente. No quería una sala de juntas llena de disculpas. Quería ver si el chico que me despidió podía tragarse su orgullo. Y lo hizo. 2 horas después, mi teléfono sonó. Su nombre se iluminó en la pantalla como un titular esperando fallar. Lo dejé sonar una vez, luego 2 veces. Luego contesté hola, Natalie, dijo rápidamente. Voz tensa y ensayada. Solo quería contactarte personalmente para ver si podremos aclarar el aire y discutir los próximos pasos. No respondí. El silencio tiene una gravedad que algunos hombres no pueden sobrevivir. Se aclaró la garganta y continuó. Obviamente, hubo malentendidos anteriormente. Creo que ambos queremos lo mejor para la empresa y creo que nos beneficiaríamos de tu perspicacia mientras avanzamos con nuestros socios internacionales, nosotros. Coloqué suficiente escarcha en la palabra para hacerlo pausar. Por supuesto, tus términos serían respetados, añadió apresuradamente. Autoridad completa de consultoría, flexibilidad remota, lo que sea necesario. No mencionó el despido, el insulto, la reunión que preparé que se desentrañó en el momento en que me fui. Y ese silencio me lo dijo todo, ¿sabes? Dije con calma, hay una frase en japonés, el clavo que sobresale es martillado. Pero en mandarín hay otra, mata al pollo para asustar a los monos. ¿Sabes lo que significan? Chase se rió nerviosamente. Yo no hablo ninguno de los 2 idiomas. Lo sé, dije. Por eso pasó esto. Dejé que el silencio se extendiera hasta que comenzó a retorcerse de nuevo. Luego dije, consideraré la oferta, pero con una condición, por supuesto, lo que sea.
Quiero acceso completo a la base de datos de clientes. Dije, memorandos internos, informes de proveedores, registros de comunicación de socios. Todo lo que pasó por el canal internacional desde que me fui. Dudó, eso es confidencial. Entonces, ¿hemos terminado aquí? No, espera. Retrocedió rápidamente. Tendrás acceso. ¿Enviaré los formularios de autorización esta noche? Bien, dije. Programemos nuestra primera reunión el lunes por la mañana. Fantástico, dijo alivio arrastrándose en su voz. Bienvenida de vuelta, Natalie. Pero no dije gracias porque no regresaba para ayudarlo. Regresaba para ver qué había roto y qué tan profundo llegaba el daño. El lunes por la mañana caminé hacia el edificio como una sombra, regresando a reclamar su espacio. No se hizo ningún anuncio, ninguna introducción formal. Solo una credencial de vuelta, un pase de visitante convertido silenciosamente en autorización permanente y una oficina temporal, un cubo frío de vidrio entre legal y adquisiciones. No una oficina, una jaula con ventanas, perfecto. Sonreí cortésmente. No dije nada y abrí mi laptop. Para el mediodía tenía lo que necesitaba, y para las 3 conocía la magnitud completa de la putrefacción. 2 cuentas principales habían comenzado a ignorar a Elrich y compañía. Una había marcado múltiples violaciones culturales en su último borrador de contrato. Otra ya había contactado a mi ex colega Raúl, ahora trabajando independientemente en Brasil, preguntando si sabía dónde había ido. Y luego estaba el proveedor de Singapur, el que Chase había contratado para reemplazarme. Saqué el informe, notas descuidadas, fechas límite perdidas, sugerencias de idiomas sordas al tono. El fiasco de Goldrich no fue una excepción, fue el comienzo. Cada cliente que una vez había nutrido ahora veía a Elrich como inestable y irrespetuoso, poco confiable. Y tenían razón, compilé un resumen. No solo una lista de fallas, sino un mapa de ruta de cómo podrían haberse evitado. Un libro silencioso de pérdidas. Luego programé una reunión privada, no con Chase, con Richard, y llegó a tiempo, solo, cansado, pero escuchando. Tengo lo que necesitas, le dije. Pero no estoy aquí para reconstruir lo que tu hijo desmanteló. Asintió como si ya lo supiera. Estoy aquí para mostrarle lo que pasa cuando confundes fluidez con relevancia y lealtad con redundancia. Richard no interrumpió, solo preguntó, ¿qué necesitas? Sonreí entonces, fría y limpia. Solo espacio, y tu silencio. Porque la venganza, cuando se hace bien, no es ruidosa. Es silenciosa, paciente, fluida. Y el lunes fue solo el comienzo. El truco para desmantelar una estructura no es patear las paredes. Es encontrar las vigas de carga, las que nadie nota, y removerlas lentamente, cuidadosamente. Dejar que la gravedad haga el resto. Eso fue lo que hice. Cada mañana llegaba temprano, mucho antes de que los trajes llenaran los pasillos con energía artificial. No llamaba la atención, no ladraba órdenes. Simplemente trabajaba, calmada, quirúrgica, silenciosa. Revisé las comunicaciones de Chase con nuestros clientes internacionales. La mayoría eran risibles, correos electrónicos de formato, traducciones copiado y pegado, despojadas de matiz y calidez. En un trato con una empresa con base en Tokio, había dirigido al CEO por su primer nombre en la línea de asunto. 2 veces, en portugués, había invertido el tono formal e informal, efectivamente llamando a un socio senior hermano. Y en un contrato chino, una cláusula de proveedor había sido mal traducida para implicar que el cliente cubriría nuestras penalidades por falla. Ese casi nos costó una renovación de $12 millones. No era solo incompetencia lingüística, era arrogancia cultural, documenté todo. Silenciosamente, marqué archivos, hice referencias cruzadas de fechas, registré quejas que habían sido enterradas o ignoradas. Cada nota añadía peso al caso que estaba construyendo. No para castigar, sino para probar. Probar que el respeto no es opcional, y Chase desfilaba por el edificio con energía performativa. Reuniones apresuradas, conversaciones ruidosas en el pasillo, publicaciones de LinkedIn sobre el liderazgo moderno en una era global. Me crucé con él una vez en la sala de descanso. Me dio una sonrisa tensa, sin dientes. ¿Cómo van las cosas?, preguntó, como un hombre tratando de hacer las paces con un arma cargada. Sonreí gentilmente. Fluidas, no entendió la broma. Esa tarde, llamé al señor Kinji, mi CEO de la empresa japonesa que estábamos a punto de perder. No habíamos hablado en casi un año, no desde el viaje final de Richard antes de que su salud declinara.
Kinji contestó al primer timbre. Neteli, dijo, calidez evidente, incluso a través de la conexión estática. ¿Has regresado? Brevemente, respondí. Como consultora. Pero quería contactarte antes de que se tomen decisiones. Se quedó callado un momento. Entonces, tu empresa ha olvidado nuestra cultura, nuestras expectativas. Estoy consciente, y ahora recuerdan solo porque tienen miedo. No nos defendí. No ofrecí disculpas vacías. En cambio, dije lo único que importaba. Tenías razón en sentirte ofendido. Ese silencio ganó otro. El silencio respetuoso es más valioso que cualquier campaña de relaciones públicas. Kinji suspiró. Retrasaremos nuestra decisión por una semana. Pero esperamos más que palabras. Las tendrás, dije. Después de la llamada, no informé a Chase. No necesitaba hacerlo. Ni siquiera se había dado cuenta de que Kinji había dejado de responder. En cambio, comencé a restaurar lo que había sido roto. Personalmente, reescribí el contrato en japonés completo con honoríficos apropiados, frase localizada y notas de etiqueta incorporadas. Lo adjunté a una carta escrita a mano. Sí, una carta real, sellada con el papel membretado dorado en relieve original de la empresa. Un gesto que significaba algo. Y mientras hacía eso, las grietas dentro de Eldritch y compañía se ampliaron. La empresa brasileña canceló una próxima visita al sitio. El socio tecnológico indio retiró financiamiento para una propuesta de investigación conjunta, y uno de nuestros consultores regionales senior renunció. Citando un liderazgo irreconciliable, la junta comenzó a susurrar. Para el jueves. Chase parecía un hombre caminando sobre hielo que se agrieta, caminaba más. Se tropezaba en presentaciones, convocaba reuniones que no llevaban a ninguna parte. Trató de culpar el retraso con la empresa de Kinji a un retraso de comunicación. El CFO no le creyó. Tampoco Marcial, y luego vino el memorándum interno, marcado confidencial, pero reenviado de todos modos. Primero a mí, luego a la mitad del edificio. Línea de asunto, discusión de la Junta rendimiento del director interino. Esa noche me quedé tarde en la oficina, bebiendo té verde frío de una taza astillada que había guardado en mi cajón desde el año 3. La voz de Chase hizo eco débilmente desde la sala de conferencias. Rápida, defensiva, sola. A las 9:18 p.m. recibí un mensaje de texto corto de Richard. Reunión final mañana, las 8:30 de la mañana, mi oficina. Sin otros detalles me recosté, dejando que la quietud se asentara a mi alrededor. Esto ya no se trataba de venganza, nunca realmente lo había sido. Se trataba de verdad, de competencia. Del costo de subestimar a las personas que mantienen la máquina funcionando no ruidosamente, sino fluidamente, pacientemente, con cuidado que no puede ser replicado en una aplicación o subcontratado a un extraño al otro lado del mundo. Cerré mi laptop. Me levanté lentamente y caminé por la oficina vacía, pasando las paredes de vidrio. Las pantallas parpadeando, el eco de ambición miope. Pensé en la primera vez que caminé hacia este edificio, joven, enfocada, esperanzada. Mañana caminaría de nuevo, pero no como la silenciosa que olvidaron preguntar, sino como aquella a quien tendrían que responder. A la mañana siguiente, llegué a Eldritch y compañía 15 minutos temprano, no por nervios, no para prepararme. Simplemente quería un momento para quedarme quieta. El vestíbulo estaba silencioso, el tipo de silencio que sigue cuando las personas están conteniendo el aliento. Los ojos me siguieron mientras caminaba por el piso de mármol. Algunos curiosos, algunos cautelosos, algunos aliviados. Nadie habló. Nadie tenía que hacerlo. El aire decía suficiente, tomé el ascensor al último piso y salí al silencio. La asistente de Richard me dio un asentimiento respetuoso y gesticuló hacia las puertas de vidrio. Adentro, la sala de conferencias estaba medio llena. Richard se sentaba a la cabeza de la mesa, flanqueado por dos miembros de la junta que reconocía de reuniones de accionistas. Marsha estaba allí, también el CFO, y al extremo final de la habitación, en una silla ligeramente demasiado grande para su postura, se sentaba Chase. No me miró. Tomé mi asiento junto a Richard sin una palabra. Los documentos frente a mí ya estaban arreglados, ordenados, intencionales. Mi reporte, mi auditoría, mi propuesta en la habitación se asentó. Richard comenzó. Gracias a todos por venir. Esta reunión no es disciplinaria, sino estratégica. Nos hemos reunido para abordar los problemas de rendimiento que han afectado varias de nuestras asociaciones internacionales en meses recientes.
Nadie interrumpió. También hemos invitado a Natalie aquí hoy, continuó Richard, porque ella es la única persona en esta habitación que puede explicar lo que realmente pasó. Se dirigió a mí. No hablé de inmediato. Abrí la carpeta y deslicé el primer documento a través de la mesa. Esto, dije, es línea de tiempo de la División Internacional de Eldritch durante los últimos 90 días. Una segunda hoja. Esto es un registro de todas las malas comunicaciones, marcadores culturales perdidos y violaciones contractuales hechas por nuestro proveedor con base en Singapur contratados en verificación para reemplazarme. Luego, una tercera. Esto es un desglose de ingresos perdidos o actualmente en riesgo debido a desenganche de socios. Dejé que el silencio se extendiera entre cada página. Ninguno de estos problemas existía antes de que fuera despedida, dije simplemente. A través de la mesa, uno de los miembros de la junta ajustó sus anteojos y se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que estas pérdidas se derivan directamente de la decisión de Chase de eliminar tu posición? No estoy diciendo eso, respondí. Los socios lo están diciendo. Abrí mi documento final. Estas son declaraciones directas de 3 socios internacionales, incluyendo a Kinji, declarando su disposición a regresar bajo una condición. La habitación esperó. Miré directamente a Chase. Que me quede, y que él renuncie. Chase finalmente levantó la vista. Su rostro tenía la rigidez de alguien tratando de contener emoción, pero sin saber cuál. Abrió la boca, pero Richard levantó una mano. No más giros, Chase dijo silenciosamente. Hemos visto los números, escuchado el silencio, pero John comenzó Chase, luego se detuvo. No había nada más que decir. Richard se dirigió a la junta. Con efecto inmediato, me estoy reinstalando como CEO activo. Chase tomará una licencia indefinida de operaciones y la Junta de Liderazgo Interino reevaluará la estructura del Departamento de Asociaciones Globales. La votación fue unánime. No dije nada. No me regodé. Ni siquiera miré a Chase de nuevo. Recogí mis papeles. Mientras me levantaba, Richard dijo, Natalie, si estás dispuesta a quedarte, me gustaría que lideraras la reconstrucción de nuestro equipo de estrategia internacional. Hice una pausa, luego sonreí. No ampliamente, no afiladamente, solo completamente. Necesitaré una nueva oficina, dije. Richard sonrió de vuelta. Elige una. Mientras salía al pasillo, pasé a Chase. No habló, pero yo sí, silenciosamente. Me despediste porque no entendiste lo que hacía. Me trajiste de vuelta, esperando que salvara lo que rompiste. Pero no regresé por ti, Chase. Parpadeó, aún sin encontrar mis ojos. Regresé para que vieras la diferencia entre tener poder y merecerlo. Y seguí caminando. Esa tarde, me senté en una oficina esquinera iluminada por el sol en el piso 12. El escritorio estaba vacío, limpio, un nuevo comienzo. Abrí mi laptop, bebí una taza de té de jazmín y escribí mi primer correo electrónico del día. Para Kinji. Asunto, renovación con respeto. Mientras presionaba enviar. Pensé en todo lo que había pasado, no solo la pérdida, el insulto, el despido, sino la suposición detrás de ello, que la experiencia puede ser reemplazada, que la lealtad no importa, que las relaciones son desechables. Estaban equivocados. No puedes subcontratar la fluidez. No puedes automatizar la confianza. Y si confundes el silencio con debilidad, no te sorprendas cuando los silenciosos derriben todo el sistema con precisión, no con ruido. Algunos finales no vienen con aplausos, vienen con equilibrio restaurado, y eso es más que suficiente. ¿Y tú qué harías si estuvieras en los zapatos de Natalie? ¿Habrías regresado para reconstruir lo que Chase destruyó o habrías seguido adelante sin mirar atrás? Cuéntanos tu experiencia. ¿Alguna vez has sido subestimado en tu trabajo por ser silencioso o trabajar detrás de escena? ¿Cómo manejaste la situación? Si te gustó esta historia de venganza silenciosa y justicia laboral, no olvides suscribirte para más relatos que te harán reflexionar sobre el poder del respeto y la competencia real.